Ok, pues buenos días a todos. Vamos a comenzar con esta pequeña plática acerca de el complemento carta aporte en su versión 3. Esperaríamos más tiempo, pero la verdad es que la información es bastante. De todas maneras, la grabación se va a quedar para que la puedan consultar posteriormente. Bueno, para quien no me conoce, me presento. Mi nombre es Jonay Manuel García Guerrero. Llevo ya algunos años trabajando con los sistemas Compaq aquí en MRC Consultores. Les dejo mi número de teléfono para cualquier cosa que necesiten, ¿vale? Y vamos a irnos un poquito rápido porque como les comento, pues la información acerca del complemento carta aporte en su versión 3 pues sí es un poquito extensa. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta reunión? Bueno, vamos a recordar un poquito qué es el complemento carta aporte, vamos a recordar los usos, en qué casos se aplica, etcétera. Después vamos a tocar lo que vendría siendo la versión 3, los cambios que hay, y bueno, ahí hablaremos un poquito más a detalle acerca de esta versión. También vamos a explicar los nuevos campos que trae la versión 3, el nuevo diseño en el flujo de captura para el complemento. Esto es, anteriormente hacíamos esto en los sistemas Compact de cierta manera, pero con la nueva información que nos piden, pues la manera de elaborar los complementos, pues cambia. Y adicional a eso, pues hay un nuevo formato con muchísimos cambios, pero bueno, los iremos viendo sobre la marcha. Antes de comenzar, cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, la pueden escribir aquí en el chat o igual pueden hablar sin ningún problema. Nos vamos a ir un poquito rápido, como les digo, es la introducción acerca de este complemento carta aporte. Bien, vamos a empezar con quiénes están obligados a emitir un CFDI con complemento de carta aporte. Recordemos que es un complemento, no es una factura adicional. ¿Quiénes estamos obligados? Pues aquellas personas o contribuyentes que requieran trasladar bienes o mercancías en territorio nacional. Recordemos que puede ser por vía terrestre, marítima, aérea o ferroviaria, ¿vale? Básicamente, quien tenga que trasladar la mercancía es quien está obligado a emitir la factura, o bueno, en este caso el CFDI con su respectivo complemento. Yo lo divido en tres: las empresas o personas que brindan servicios de transporte, es decir, los que se dedican a los fletes, ¿sale? También si eres dueño de los vehículos y de los bienes o mercancías que transportas en ellos. Por ejemplo, a mí me encanta mucho el ejemplo de una mueblería. Supongamos que yo tengo una sucursal en Querétaro y otra en Guadalajara. Ah, ¿qué crees? Que en Querétaro ya vendí todo y ya no tengo más mercancía. Entonces mando a traer mercancía de Guadalajara. Esa mercancía no la estoy comprando, es mía. Yo la traigo por mis propios medios. Entonces no hay un flete, no hay una factura por un servicio de flete tal cual, pero debo de hacer un documento con su complemento que ampare pues ese movimiento de mercancía. Y en el tercer punto vendría siendo el intermediario. Bajo este mismo ejemplo de la mueblería de Querétaro y Guadalajara, supongamos que yo no cuento con los medios de traer ahora sí que la mercancía. Puedo contratar a un transportista que sería el punto A, o puedo contratar a alguien que se encargue de la logística. Este alguien pues ya se encargará de contratar a un tercero, etcétera, etcétera. Yo le pago sus honorarios de logística y él se encarga de todo. Básicamente son esos tres escenarios, pero recordemos que esto solamente aplica si y solo si se transita por carretera federal. En un principio no había una distancia mínima, hoy sabemos que por lo menos deben de ser 30 kilómetros, ¿vale? Bien, recordemos que el complemento carta aporte integra toda la información relacionada a las mercancías que se van a trasladar, ubicaciones de origen, puntos intermedios y destinos. Esto es muy importante. Anteriormente solamente era origen y destinos, pero en la realidad hay quienes inician su recorrido y en el transcurso van dejando mercancía, algunos van recolectando y al final llegan al destino. ¿Sale? También el medio por el que se transportan, si es un tractocamión, si lleva cierto tipo de remolque, que es una jaula, una caja refrigerada, una tolva, un tanque, etcétera, etcétera. Y el operador, ¿quién es la persona que va a estar ahora sí que conduciendo el transporte? Básicamente esta información y más es lo que lleva el complemento carta aporte. Bien, vamos a hablar acerca del CFDI de traslado y CFDI de ingreso, que son los CFDIs donde nosotros anexamos el complemento carta aporte. Como paréntesis,
Normalmente le decimos, oye, mándame la carta aporte, pero recordemos que la carta aporte no es un CFDI, es un complemento que va en el de traslado o en el de ingreso, ¿vale? Vamos a recordar un poquito esto. Como ya les mencioné, la información se debe registrar o que se debe registrar en el complemento, pues va a depender de ciertas circunstancias, ¿no? Propietario, intermediario o transportista, que son los ejemplos que veíamos en el punto anterior, ¿no? Bien, en el caso de complemento carta aporte que va en el CFDI de traslado, es lo mismo, lo que yo les comentaba acerca del ejemplo de la mueblería en Querétaro y Guadalajara, ¿sale? Se me acabó la mercancía, la voy a traer de otra bodega, simplemente no hay una venta de mercancía, no estoy pagando un flete, entonces simplemente hago un CFDI de traslados que va a 0 pesos y se anexa el complemento carta aporte. En ese complemento recordamos que va el operador, qué medio de transporte es, qué mercancía estoy trasladando, a qué hora sale, a qué hora llega, de dónde viene, a dónde llega, etcétera, etcétera, ¿vale? Ese para el CFDI de traslado. Y también en el CFDI de traslado, bueno, es un poquito más complejo, pero es lo del intermediario. ¿Sabes qué? Yo contrato a un tercero para que me brinde el servicio, le pago sus honorarios y él me va a expedir un CFDI de ingresos de logística, maniobras terrestres, aéreas, etcétera. Y simplemente él se va a encargar de mover la mercancía y cada vez que haga un movimiento de este tipo, pues tendrá que hacer un CFDI de traslado con su respectivo complemento. Es un poquito más tedioso, pero se puede hacer, ¿vale? Bien, el último ejemplo que es por transportista, simplemente son las personas que se dedican a los fletes. Yo tengo que mover la mercancía, contrato a un flete que me haga el servicio. ¿Sabes qué? ¿Cuánto me cobras por traer mis muebles, mi mercancía de Guadalajara a Querétaro? Ah, pues cierto monto. Ok, me hace un CFDI de ingreso, que es un transporte de carga por carretera. Y en ese mismo CFDI se va a anexar la información que ya sabemos. ¿Sale? Básicamente son los tres escenarios. Eso recordando un poquito lo que vendría a ser que el complemento carta aporte. Recordemos que actualmente estamos en la versión 2. De hecho, la versión 1 duró muy poquito, casi de inmediato se actualizó a la versión 2 y ahorita después de poco más de un año, pues estamos aquí con la versión 3, que es la que sí trae bastantes cambios. Y hablando de esta versión, vamos a comenzar a hablar de ella, ¿vale? Bien, recordamos un poquito cómo fue esta historia del complemento cartaporte. Se remota a mayo del 21. ¿Por qué les digo esto? Porque a la fecha todavía hay contribuyentes que se dedican a los fletes o simplemente tienen camiones para ir a recoger sus mercancías o trasladan las mismas mercancías entre bodegas, etcétera, etcétera, pero no emiten sus FDI con complemento cartaporte. Todo comenzó en mayo del 21. En junio dijeron, ¿sabes qué? Pues vamos a lanzarlo, no estamos obligados, pero obviamente cuando el SAT lanza algo más tarde que temprano, termina siendo lo obligatorio. ¿Qué fue lo que pasó con el complemento? En junio del 21 dijeron, va, lo lanzamos. A finales de ese mismo año del 21 ya lo hicieron obligatorio para que todo 22 empezáramos. Sin embargo, hubo algunos problemas, lo empezaron a alargar, ¿no? Pues que vámonos a abril del 22. Si no me recuerdo, se lanzó, o bueno, se comenzó más bien en septiembre del 22. Dijeron, ahora sí va en serio y empezamos a timbrar con el complemento carta aporte en su versión 2. Hubo contribuyentes que sí empezaron desde antes, entonces ya tenían un poquito más de experiencia. Todo 2023 ya fue obligatorio lo que vendría siendo la versión 2, ¿sale? Pero en septiembre del año pasado, del 2023, dijeron, oye, ¿y si actualizamos el complemento de la carta aporte? No, pues que sí. Entonces se publicó cierta información en septiembre. En noviembre, 2 meses después, empezaron a timbrarse las primeras versiones, pero tenía muchos problemas. Por eso mismo, de noviembre a diciembre dijeron, bueno, vamos a hacerlo obligatorio a partir del 1 de enero de este año. Sin embargo, sabemos que siempre que hay una actualización, siempre hay ciertos problemas, por así decirlo, y lo que hoy tenemos es que se dio una prórroga más. Ya no se empezó el 1 de enero de este año, sino que el SAT en uno de sus tantos comunicados nos dijo, ¿sabes qué? Va a haber un periodo de convivencia entre las versiones 2 y 3. ¿Qué es esto del periodo de convivencia? Al día de hoy yo puedo seguir timbrando en la versión 2, pero si se puede, ya puedo timbrar
en la versión 3.0. Ese es el periodo de convivencia, que va a durar hasta el 31 de marzo. Hoy, 27 de febrero, podemos seguir utilizando 2. Podemos ya comenzar con la 3, pero a más tardar el 31 de marzo va a ser el último día que nosotros podamos timbrar en la versión 2, porque a partir del 1 de abril, ahora sí, la única versión que vamos a poder utilizar será la versión 3. A resumidas cuentas, tenemos todo marzo para implementar complemento carta aporte versión 3. ¿Sale? ¿Cuáles son los cambios? Desde mi punto de vista, sí hay muchos cambios, sin embargo, no aplican para todos, ¿sale? Hay uno que otro dato que sí tenemos que adicionar a nuestros sistemas, pero no siento tan pesado el cambio. Ahorita van a ver por qué. Recordemos que en la versión 2 hay cosas que ya tenemos cargados en nuestro sistema o que por lo menos tenemos a la mano. Cuando empezó esto del complemento, pues yo les decía, oye, necesito tu permiso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y qué tipo de permiso es. Y a veces no lo teníamos a la mano. Ahí estaban, ahora sí que nuestros colaboradores buscando la documentación. Oye, ¿cuál es tu aseguradora? Necesito el número de póliza. ¿Es cobertura total o no? Si tiene prima, en fin. Fue un relajo, pero esta información ya la tenemos actualmente. La configuración vehicular, que si es un tractocamión articulado de tantas llantas, tantos ejes, etcétera, su placa, qué modelo es, necesitábamos el nombre y el RFC de nuestro operador. El nombre lo teníamos, obviamente son nuestros colaboradores, sin embargo, no todos contaban con el RFC. Entonces, recordemos que vamos saliendo de una pandemia. Tú le decías a tus 5, 10, 15 operadores, oye, no tienes RFC, tienes que ir al SAT, no había citas, entonces fue un relajo. Hoy espero que ya todos contemos con nuestros operadores con su RFC. Necesitamos su licencia de manejo y también su domicilio. Adicional, pues cada flete es diferente. Cada flete tiene su origen, su destino, así como hora de salida y hora de llegada. Toda esta información ya la tenemos. Entonces, para la carta aporte 3, pues solamente hay que adicionar algunas cosas. ¿Sale? ¿Qué cosas esta nueva información? Bueno, pues ahora se habla de que ahora hay un ID. ¿Cómo es esto? Cada factura tiene su folio fiscal, que por lo regular lo conocemos como UUID, ¿sale? Pero ahora el documento del complemento carta aporte va a tener su propio ID. ¿Por qué? Porque se va a separar en dos, lo vamos a ver más adelante, pero se agrega el ID CCP, de ID complemento carta aporte. Luego también se habla del istmo. ¿Qué es esto? Básicamente es un tramo de tierra que une a dos océanos. En este caso en México, por un lado tenemos al Golfo de México y por otro lado tenemos al Océano Pacífico. Ahí les puse un mapa a manera de ejemplo. ¿Por qué es tan importante esto? Porque ahora en la versión 3.0 los traslados, fletes que se hagan dentro de esta zona, bueno, pues vamos a tener que informar cuál es el polo de origen y polo de destino. Es decir, por ejemplo, si vamos de Coatzacoalcos a Salina Cruz, pues hay que agregar esta información. Pero ojo aquí, solamente son en los fletes que se realicen dentro de esta zona. Si, por ejemplo, tú haces un flete de Veracruz a Chiapas, obviamente vas a pasar por esta zona, sin embargo, pues tal cual, vas de paso, entonces no estamos obligados a agregar esta información. ¿Sale? También existe lo que es la lógica inversa de recolección y devolución. Esa lo veremos más a detalle, pero básicamente como su nombre lo indica, tenemos que especificar si el viaje solamente vamos sin carga, vaya, y vamos a recolectar y luego vamos a regresar. Bueno, también se agrega información de la COFEPRIS. ¿Qué es la COFEPRIS? Bueno, es la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. ¿Dónde la hemos escuchado? Reitero, venimos saliendo de una pandemia y cuando estuvo todo este relajo hablaban que si las vacunas y el permiso de la COFEPRIS. Es decir, si hoy en día hubiera un flete con una carga de vacunas, esas vacunas tienen información de COFEPRIS. Esa información también se agregaría a dónde, al complemento carta aporte. ¿Sale? Sí son cambios un poquito relevantes, pero si tú
no haces fletes dentro del Istmo de Tehuantepec, aquí en México, si no transportas mercancía que tenga información de Cofepris, bueno, pues estos datos de aquí son irrelevantes, ¿vale? No vas a tener que cargar nada. Sin embargo, está bien que lo sepamos, ¿vale? ¿Qué otra información? A grosso modo les platico, ya si lo ocupan lo veremos con cada uno de ustedes a detalle, pero hay un régimen aduanero, hay documentación también para este ámbito, el tipo de documento, número de pedimento, identificación del documento aduanero, el RFC de quien importa la mercancía, etcétera, etcétera. Esta información posiblemente estén más familiarizados las personas o contribuyentes que exportan o importan mercancía. Recordemos que ahí hizo otro complemento que se llama complemento comercio exterior. Entonces ya están un poquito relacionados con los pedimentos y todo esto, ¿no? Y adicional, ahora, este dato, el último, el de peso bruto vehicular, ese sí va para todos. ¿Qué es esto? Básicamente es el peso máximo permitido. ¿De dónde lo sacamos? Ahí revisando algunos enlaces que se encuentran en la página del SAT, me mandó al Diario Oficial de la Federación, donde explica más o menos cómo es. Dependiendo del tipo de vehículo que tengas, recordemos que ya tenemos la configuración vehicular, que si es un C2, un C3, un C2R2, etcétera, etcétera, dependiendo del número de ejes y número de llantas, pues hay un peso máximo permitido. Por ejemplo, el T2S1 30 toneladas, ¿no? Y hay algunas variantes. ¿Dónde lo podremos ver? Lo poquito que he checado de esta información, bueno, en tu permiso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, hay un apartado que tal cual dice peso bruto vehicular. Si ahí te dice 30 toneladas, quiere decir que tu transporte cargado es lo máximo que debe de pesar. ¿Sale? Entonces, este dato vamos a tener que adicionarlo al sistema. Se agrega una vez como un domicilio, como un RFC, etcétera, y el sistema ya lo va a tener guardado. ¿Sale? Este se aplica para todos. Bien, adicional, como les comentaba, que si dividía en dos esto del complemento carta aporte, pues se agrega ahora lo que es un QR. ¿Para qué? Recordemos que cuando nosotros hacíamos nuestra factura o CFDI de traslado con el complemento, el operador podía llevarlo impreso o de manera digital. ¿Por qué? Porque a veces salían de madrugada, en la oficina pues obviamente no había nadie, llegaban a las 8 o 9 de la mañana, apenas se hacía la carta aporte y se la mandaban por WhatsApp. Y es válido, ¿por qué? Porque la traen de manera digital. O también si se la imprimían y se la daban al operador, no había ningún problema, ¿sale? Pero, por ejemplo, si los llegaba a tener Guardia Nacional y demás, pues teníamos que entregar la documentación, ¿sale? Pero, ¿cómo se cercioraban las autoridades si esa factura era real, era falsificada, etcétera, etcétera? Bueno, pues ahora hay un verificador. ¿Cómo lo verificamos? Bueno, pues cuando se timbre la nueva versión 3.0, en el mismo CFDI va a venir un código QR. Si lo escaneamos, nos va a mandar a esta página de Hacienda. Ahí va a aparecer el identificador del complemento carta aporte, que recordemos es un nuevo campo, es el ID CSP, fecha y hora de origen, y bueno, toda la información que vemos ahí. Básicamente, al momento de escanear el QR, va a aparecer ahí, ponemos el captcha o los numeritos de la imagen, verificamos y ya nos va a dar toda esta información, ¿vale? De esta manera, la autoridad pues es más fácil que pueda verificar que la información que le estamos dando a través de este documento pues sea válida, ¿vale? Bien. Creo que vamos a muy, muy buen tiempo. No sé si tengan alguna pregunta hasta el momento. Con toda confianza la pueden escribir ahí en el chat o hablar igual si así lo desean. ¿Sale? Igual vamos a comenzar con lo del nuevo diseño de flujo para la captura de carta aporte. Recordemos que me voy a centrar más en los sistemas de Compact. ¿Vale? Ok. Existen tres versiones del complemento. La versión 1 y la versión 2 prácticamente son las mismas, salvo uno que otro detalle. Pero aquí hablo de la versión 1 en cuanto a captura de documentos. A algunas personas les va a ser familiar esta ventanita de aquí.
¿Por qué? Porque anteriormente en el sistema nosotros decíamos, este cliente es mi cliente de fletes, yo me dedico al transporte. Bueno, entonces para mí aplica el complemento carta aporte de ingreso en la versión 2. Entonces yo seleccionaba a mi cliente, ya ese cliente le agregaba el complemento. ¿Para qué? Para que al momento que yo le hiciera una factura, pues me solicitara la información del complemento. Esta información es la que vemos ahorita en pantalla. Bien, ¿qué nos pedía? Del lado izquierdo, obviamente, aplicaba autotransporte nada más, porque en la versión 1 solamente teníamos esta, no existía el ferroviario, no existía marítimo, ni aéreo, nada, solamente autotransporte, ¿sale? País de origen y destino, bueno, como no era importación, que de hecho también ahí nos pedía que especificáramos que si era un traslado internacional, bueno, pues nos pedía país de origen o destino, si fuera importación o exportación, dependiendo el caso, ¿verdad? Luego nos pedía destino, origen y destino en cuanto a territorio y también origen y destino en cuanto a fechas. Recordemos que el SAT quiere que seamos lo más específico posibles. Por eso nos pedía año, mes, día, hora, minuto y segundo en un formato de 24 horas. El ejemplo que está aquí, 2021, noviembre 27 a las 16:00:00. A esa hora se estima que salga y llegaría en la fecha de abajo. Mi recomendación es, si tú sabes que tu flete se va a tardar 4 horas, eso en el mejor de los casos, ¿no? Sin embargo, sabemos que pues, la delincuencia está a la orden del día, que luego puede haber algún percance, etcétera, etcétera. Si son 4 horas, agrégale una hora, ponle que sale media hora antes o que llega a media hora o una hora después. ¿Por qué? La realidad es que si yo digo que llego a las 10 de la noche, pero llego a las 5, pues no pasa nada. Pero caso contrario, si yo digo, bueno, yo planeo llegar a las 5 de la tarde, pero son las 7, las 8, las 9 y yo no he llegado y no llegan a detener, pues sí nos pueden decir, oye, fíjate que me estás diciendo aquí en tu complemento carta aporte que tú debiste de haber llegado a las 5, pero pues ya te tardaste. Bueno, entonces ahí sí nos pueden decir que estamos fuera del rango de horario, ¿no? Adicional, pues lo de siempre, la distancia recorrida en kilómetros, qué transporte llevo, qué remolques llevo, si tengo algún seguro, la prima, la póliza de carga, etcétera. Recordemos que en un servicio de flete podemos tener hasta 3 seguros. ¿Cuáles son? El seguro normal de responsabilidad civil o daño a terceros, el seguro, que en este caso sería para lo que nos asegura la carga con su respectiva prima, y también una aseguradora de medio ambiente. Esta solamente aplica si lo que estamos trasladando se considera como material peligroso. Recordemos que hay un catálogo donde nosotros podemos ver, a ver, yo estoy trasladando ganado. ¿Es peligroso? No. ¿Estoy trasladando combustible? ¿Es peligroso? Sí. Entonces, en base a esto, bueno, es la información que estamos capturando. Esa es la versión 1. Desde mi punto de vista es la más sencilla y la más fácil de utilizar, siempre y cuando sea un origen y un destino. ¿Por qué? Porque cuando nos metemos en puntos intermedios o que vamos recolectando o dejando mercancía en diferentes puntos o multidestino, ya no sirve esta versión. Por esta razón sacaron la versión 2 que traía multidestinos. Desde mi personal punto de vista y experiencia con mis clientes, esta casi no la utilizamos porque la mayoría utilizaba la de un origen y un destino. Sí lo llegué a utilizar con 2, 3 clientes, pero no fueron muchos. Vaya. ¿Qué cambió? Bueno, pues ahora era una sola ventana donde no solicitaban pues toda la información, ¿sale? Arriba nos decían pues qué concepto es, luego nos preguntaban qué tractocamión es. Yo lo seleccionaba desde el catálogo con F3 y el sistema ya tenía toda la información precargada, ya sabía qué permiso era, qué número, etcétera, etcétera. Qué aseguradora tenía, póliza, placa, qué modelo es, etcétera, etcétera. Después seleccionaba yo al operador si hubiera algún propietario o algún arrendatario. Recordemos que si yo me dedico a los fletes y tengo 5 camiones, por ejemplo, y todos los tengo dando servicios, pero me llega un cliente y me dice, oye, me urgen 5 fletes y yo no tengo con qué. Bueno, pues puede ser que alguien me preste o me arrende sus tractocamiones o lo que sea. Yo puedo hacer el servicio, pero debo especificar qué parte
no es mía. Por ejemplo, el tractocamión, el propietario es tal. Ah, pero el remolque es de tal. Bueno, pueden ser propietarios o pueden ser arrendados. Básicamente es, es esa la diferencia. Tenemos que ser específicos. ¿Sale? Luego nos pedían transporte internacional, ahí por lo regular era no, todo lo demás se quedaba vacío. Después agregábamos las ubicaciones, aquí sí podíamos poner 2, 3, 4, 5 ubicaciones. La ventaja de esto eran los multidestinos, básicamente. Y al final se generaba el documento y prácticamente era todo. ¿Sale? Bien, ahora la versión 3 es la nueva que vamos a estar utilizando para el complemento carta aporte versión 3. ¿Sale? Esta aplica para los sistemas de facturación y comercial premium, ¿vale? Se agrega una nueva ventana para la captura de datos e información de las mercancías. El nuevo proceso para la captura de envío de mercancías y generación de documentos será a través de las siguientes pestañas. Y vamos a ello. Bien, antes como lo vimos, voy a regresarme 2 diapositivas, era una sola ventana, mucha información y posiblemente nos llegara a abrumar o se me pasaba cierto dato, intentaba timbrar y me daba errores, etcétera. Pero ahora nos van pidiendo la información por pestañas. Primero, las cuestiones generales. Después, todo lo relacionado a los medios de transporte, que camiones, por ejemplo, quién es el operador, etcétera. Luego, las ubicaciones. ¿Cuál es la ubicación de origen? A qué hora sale, a dónde llega, los puntos intermedios junto con la distancia del punto A al punto B, del punto B al punto C, así hasta el final, junto con las fechas. Después nos pide las mercancías. Uno de los cambios importantes es, si yo llevo un solo producto, llevo 100 cajas de manzana, pero tengo 5 entregas, bueno, en el punto A salgo, que es donde recolecto, en el punto B dejo 10 cajas, en el punto C dejo 20, y así sucesivamente hasta que se agoten mis 100 cajas. Anteriormente yo debía más bien dar de alta 10 cajas, 20 cajas, 50 cajas, 15 cajas, conforme yo las vaya dejando. Hoy en día solamente se carga una información y después vamos a especificar en qué ubicación la vamos a dejar, ¿vale? Esto en cuanto a mercancías. Y por último es la generación del documento, que simplemente es, ok, yo tengo un concepto que dice fletes carta aporte 3.0, bueno, ahí se van a generar todos mis documentos. ¿Sale? Ahora vamos a ver un poquito de detalle este nuevo ejemplo, esta nueva versión de la carta aporte 3.0. En la primera ventana de generales, aquí es donde ya viene el ID CSP, que vendría siendo como el folio fiscal, pero de mi complemento carta aporte. En este caso, al momento de generarlo, te genera hoy hay una cadena muy genérica que va a ser con lo que se va a timbrar. Luego vienen algunos datos del régimen aduanero. Si en tu caso no es un traslado internacional, simplemente se queda en no y todo se queda vacío. Después viene lo del registro del istmo. En este caso, si sí vas a trasladar dentro de esta extensión de tierra, bueno, pues hay que poner cuál es el polo origen y polo destino. Si no y solamente vas de paso o ni siquiera pasas por ahí, pues no hay ningún problema, se queda vacío. Entonces, básicamente, para resumir, en esta pestaña de generales, si no es un transporte internacional y si no es un transporte o traslado que se haga dentro del istmo, bueno, pues simplemente se queda todo vacío y en esta pestaña solamente sabremos cuál es el ID de nuestro complemento carta aporte. ¿Sale? Aquí quedamos igual. Siguiente, los medios de transporte. Es una ventanita, tal cual vamos a decir cuál es nuestro camión principal, nuestro tractocamión. Va a traer su permiso, su número de permiso, la configuración vehicular, toda esta información que nosotros ya hemos cargado al sistema, su seguro, su póliza, su placa, su modelo y ahora el peso bruto vehicular, que es un nuevo campo que ahora es requerido, que en la versión 2 no lo solicitaban. Recuerden, este dato debe estar en sus documentos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Ahí lo buscamos, debe de haber un apartado que diga peso bruto vehicular o peso bruto total, algo por el estilo, ¿no? En la parte de abajo viene lo de los seguros, lo de la prima. Esto depende, no todos lo llevan. Los que lleven o trasladen mercancía considerada como peligrosa, por ejemplo, los combustibles, ahí sí lo tienen que poner, ¿no?
los remolques que llevan, en la parte de abajo los operadores. Aquí podemos poner hasta 2 operadores. En la versión 1, solamente un operador y listo, pero si el viaje es de, no sé, 30, 40, 50 horas, pues es muy difícil que un solo operador lo haga. Habrá quienes sí con sus respectivos descansos, pero hoy en día podemos poner dos. El principal, el número 1, ese va a estar en el documento y el otro va a aparecer en el XML. ¿Vale? Bien, después los propietarios o arrendatarios, si es que en los medios de transporte que estamos utilizados no están a nuestro nombre. Aquí, por ejemplo, pasa de que yo soy socio de la empresa de transportes A, pero también tenemos la B y la C. Y por conveniencia, por lo que quieran, yo di de alta o yo compré ciertos remolques, pero están a mi nombre como persona física. Entonces, si el flete lo hace Transportes A, pero la jaula o el remolque es mío, bueno, entonces ahí en propietario me debo de dar de alta a mí y especificar que me pertenece, en este caso, el remolque. ¿Sale? Adicional, arriba a la derecha, ¿qué crees? Se me olvidó dar de alta a un medio de transporte, se me olvidó ponerle el año. Lo podemos capturar manualmente o simplemente ir directamente al catálogo de medios de transporte o de catálogo de figuras de transporte, que recordemos son los operadores, propietarios o arrendatarios. ¿Sale? Vamos a la siguiente diapositiva. Creo que vamos bien con el tiempo. Ahora nos piden el dato de las ubicaciones, ¿sale? Vamos a ubicaciones, le damos definir ubicaciones, nos abre esta pequeña ventanita. Por defecto solamente tenemos un origen y un destino. En el caso del origen va a tomar nuestro domicilio fiscal, pero en la realidad, ya en la práctica, no siempre todo sale del domicilio fiscal. Por ejemplo, mi domicilio fiscal lo tengo en Heroico Colegio Militar 209. Si yo me dedico a los transportes y a mí me contratan para hacer un servicio de Querétaro a Guadalajara, es obviamente que la mercancía no sale de mi domicilio fiscal. Entonces ahí la vamos a capturar manualmente. ¿Sale? En la parte de abajo del destino, bueno, pues va a tomar los datos del cliente, en este caso los datos fiscales. Sin embargo, en Compact podemos registrarle a nuestro cliente varios destinos o varias direcciones, más bien. La primera es la fiscal y las demás son de envío. Aquí a la derecha hay un botoncito donde dice seleccionar dirección del cliente. Nos aparece una ventana y en esa ventana vamos a seleccionar a qué dirección se va a mandar. Sin embargo, si no la tenemos registrada, no hay ningún problema. Podemos capturar la información manualmente. También hay referencias. Si quieres ponerle frente al Oxxo, al lado de la escuela, frente al parque, esquina con tal cosa. Ahora sí que es información que podemos agregar manualmente. ¿Sale? Eso en cuanto a las ubicaciones. También abajo vemos tres botoncitos en amarillo. El primero, agregar ubicación. ¿Sabes qué? Es un flete, volviendo al ejemplo de las 100 cajas de manzana. Pero lo voy a dejar en 5 o 6 ubicaciones. Bueno, entonces voy a agregar l- tantas ubicaciones como yo necesite. ¿Sale? Se van a empezar a agregar hacia abajo. Ahora, hasta arriba es el origen. Luego el primer destino nos pide la distancia en kilómetros, del punto A al punto B. Si yo agrego otra dirección, la distancia que yo ponga en ella va a ser del punto B al punto C. Luego agrego otra, de C a D, de D a E, etcétera, etcétera. Y al final, el sistema va a sumar todas estas distancias y va a poner la distancia total del viaje. ¿Sale? Ok, siguiente ventana y vamos a hablar acerca de las mercancías. También hay muchos cambios, pero la realidad es que hoy podemos timbrar como normalmente lo hemos hecho. Bien, vamos a definir las mercancías. En los sistemas Compact, esta ventanita se abre cuando nosotros hacemos un tipo factura con todas las mercancías que vamos a trasladar. Por ejemplo, yo soy transportista, yo no me dedico a vender carne, ni a vender quesos, ni a vender muebles, ni a vender nada de esto. Sin embargo, por comodidad y también por necesidad, nos vemos obligados a dar de alta estos productos en nuestro catálogo de productos. Entonces, yo como transportista, bueno, pues en mi catálogo tendré carne de cerdo, queso, lácteos, muebles, botellas, teclados, computadoras, celulares, bocinas, todo lo que me pidan trasladar.
¿Sale? ¿Por qué? Porque vamos a generar el documento y a partir de ese documento se hace el complemento. En esta parte de definición de mercancías, el sistema jala la información que yo le di. Entonces me dicen, mira, vas a llevar el producto que es carne de cerdo. Ya trae, ahora sí que la clave del SAT, por ejemplo, la cantidad, la unidad, etcétera. Los cambios ahora en carta aporte 3 que ahora nos piden las dimensiones. Hoy en día, con los ejemplos que he hecho, si yo le dejo dimensiones en cero, me deja timbrar. Pero más adelante estoy seguro que si lo dejamos en cero, va a decir, no, pues cómo llevas cierta mercancía que ocupa un espacio de cero. No, debemos de especificar ancho, alto y largo. Lo podemos especificar en centímetros, pulgadas y metros, me parece, en cualquiera de esas tres opciones. ¿Sale? Luego en la parte de abajo, por cada material que nosotros estemos trasladando, vamos a poner si es material peligroso o no. Cuando es peligroso, bueno, le cambiaremos que sí, nos va a pedir qué clave es. Por ejemplo, la gasolina es, supongamos, material peligroso es el 0,25. Embalaje, si vienen bidones, si vienen tambos, o si tu remolque es un tanque especial para combustible, bueno, pues ahí en embalaje pues no aplica, ¿no? La descripción que decidamos poner, etcétera, etcétera. Recordemos que estamos obligados a poner el peso en kilogramos. Si yo estoy trasladando, no sé, 1 tonelada de X material, bueno, yo aquí debo de volverle a poner 1 tonelada o 1000 kilos, ¿no? El valor de la mercancía lo podemos obtener del documento previo cargado o lo podemos poner ahí manualmente. Supongamos, carne de cerdo son 100 cajas y yo sé que cada caja me cuesta 358 punto y fracción. Bueno, pues multiplicamos cantidad por precio y ese es el valor de la mercancía. Es un valor estimado. ¿Por qué? Porque en la actualidad todavía hay personas que en valor de la mercancía le ponen uno. Eso es incorrecto, porque si lo vemos lógicamente, ¿cómo pagaría yo un flete de 25,000 pesos para trasladar mercancía que vale 1 peso? No tiene sentido. Pero si yo pago 25,000, 50,000 pesos por una mercancía que vale 1,5 millones o 5 millones, bueno, pues ahí tiene más sentido, ¿no? Entonces, este valor de la mercancía no lo dejen en cero, no lo dejen en uno, pongan un valor estimado. Tampoco es de que digan, tú me estás diciendo que llevas 1 millón, dame la factura de compra del cliente o etcétera. No, pero es un valor tal cual estimado de lo que vale mi mercancía trasladada. Moneda MXN en peso mexicano o si la cambian a dólares, bueno, pues ya será en otra moneda, pero se queda en pesos mexicanos, ¿sale? Esta ventanita te va a aparecer por cada uno de los objetos, bueno, sí, mercancías que vayas a trasladar. Si tienes 10 mercancías diferentes, bueno, pues defines aquí. Luego te vas a los botoncitos amarillos que se ven aquí, primero, anterior, uno de uno, bueno, saldrá uno de dos, uno de tres, uno de N, ¿no? Dependiendo de cuántos estemos capturando. Ahora, supongamos que esta carne de cerdo son, ¿cuántas tenemos ahí? 494 cajas. Abajo a la derecha está el botón capturar. ¿Para qué es esto? Simplemente les digo, 100 cajas voy a dejar en el destino uno. El origen uno ahí recolecté y van a llegar al destino uno y guardo. 150 al destino 2, 15 al destino 3 y así simultáneamente. ¿Para qué? Para que no tengamos que capturar 15 cajas, 20 cajas, 12 cajas. Simplemente capturo la cantidad total y aquí voy diciendo cuántas voy dejando en qué destino. Básicamente es eso. Y listo. Adicional, hay información respecto a lo aduanero. Abajo vemos otra pestañita que de hecho también vemos ahí la de Cofepris y demás, ¿no? Pero en dado caso de que se ocupe, lo veríamos más a detalle, pero bueno, aquí me solicitan la documentación aduanera, el tipo de documento, el número de pedimento, el RFC del contribuyente que está importando la mercancía, etcétera, etcétera. ¿Sale? Y bueno, ya que hemos terminado de cargar todo esto, bueno, aquí me salté lo de la Cofepris, que igual es una ventanita donde nos piden, hay ciertos campos, ¿no? Ya cuando hemos cargado toda la información básica al sistema, bueno, pues ahora vamos a optar
por generar nuestro documento. Recordemos que en Compact podemos tener conceptos. Si ustedes manejan Compact, del lado izquierdo tenemos que factura de crédito, factura de contado, que si fletes, que si arrendamientos o factura 4.0, el nombre es lo de menos, pero podemos generar un concepto que sea para puro flete. Y aquí simplemente decimos qué tipo de documento es. Ah, pues mira, factura de ingreso. Listo. ¿Qué servicio? Ah, bueno, es un flete nacional y ya lo ponemos. Con eso ya nos genera un documento tal cual. Por ejemplo, vemos aquí que es un flete, el concepto se llama flete SCP 3.0, fecha de febrero de este año, el folio 7, el cliente es su servidor y me dice que es un flete de mercancías, un servicio por 25,000 pesos. Masiva, menos retenciones, pues da la cantidad total, ¿no? Y ahí solamente vamos a facturar ese servicio, ¿vale? ¿Por qué? Porque toda la información de las mercancías, origen, destino, operador, tractocamión, todo eso ya lo cargamos previamente en la ventanita anterior, ¿sale? Aquí ya nada más en información adicional le ponemos que es gastos en general, que si se va a pagar con transferencia sería PUE, o si es a parcialidades sería 99 por definir, todo lo que ya sabemos de la facturación, pues en general, ¿no? Después, bueno, simplemente timbramos y se acabó. Hablando de esto del timbrado y cómo se van a ver ahora los FDIs con complemento carta aporte, pues hay un nuevo diseño, ¿sale? Uno de los cambios principales es que ahora el CFDI con este complemento se divide en dos. Ah, caray, ¿cómo está eso? Bueno, en la primera parte vamos a tener la factura y en la segunda parte toda la información del complemento carta aporte. Considero que esto es muy importante porque tengo clientes que me decían, ah, fíjate que en mi formato que aparece me dice un flete por 35,000 pesos, mercancía por tanto, de origen y destino, y pues yo se la doy a mi operador y cuando lo llegan a detener, eh, pues toda esta información es visible, vaya. Y yo entiendo que hay veces que, pues, si me piden que yo presente la carta de aporte, pues la presento, pero a veces hay información que no me gusta que todos vean. Por esta razón, se dividió en dos, ¿sale? Por un lado, la factura, que simplemente es un servicio de flete, un servicio de transporte de carga, etcétera, etcétera. Listo, precio, IVA, retenciones, quién es mi cliente y se acabó, ¿sale? Eso en la primera parte. En la segunda parte es donde ya me va a decir, ah, origen, destino, mercancías, distancia, quién es mi operador, en qué camión va, el remolque, que es lo que ya sabíamos. Ahora, peso bruto vehicular, que si es de la COFEPRIS, que si es del Istmo de Tehuantepec, viene el código QR, viene toda esta información. Considero que es algo bueno, sin embargo, quienes imprimen sus documentos, pues sí van a tener ahí pues más papeleo, porque normalmente era una hoja o dos hojas por mucho, y ahora en este nuevo complemento versión 3 pues son hasta 4 hojas, ¿no? Básicamente es eso. Entonces, es mucha la información, pero pues tenemos que ponerla, ¿no? Bueno, ya les platiqué mucho, vamos a mostrarles algunos ejemplos que nos da mismo Compact. El nuevo diseño, hablando de la factura, pues viene así. Viene el emisor, en este caso su empresa, viene el régimen fiscal, lugar de expedición, domicilio, bla, 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 ¿no? Tenemos ahí el folio, fecha de timbrado, los datos de nuestro cliente, el folio fiscal, más información, pero al final dice es un flete con valor tal, con IVA tanto, retención tanto, total. Y se acabó. Esta es la primera parte. Luego, en la segunda parte se ve más o menos así. Empieza con carta aporte, autotransporte. Y recordemos que hablamos del ID CCP. Ah, bueno, el ID del complemento carta aporte es esto, como si fuera un folio fiscal. Nos aparece hasta arriba, nos dice que es en versión 3. La distancia total recorrida desde el punto de origen y punto final de destino, si es transporte internacional o no, y ahí vemos el código QR, ¿sale? Cuando hagamos nuestro primer CFDI con complemento carta aporte, bueno, pues ahí podremos escanear el código QR, nos mandará a la página del SAT,
verificaremos la información y pues ahí vamos a ver ciertos datos, ¿no? Que emisor, receptor, total del flete, bla, bla, bla. ¿Vale? Pues luego vienen los datos a detalle del istmo. En este caso, si no te dedicas a hacer fletes dentro de esta zona territorial, pues no hay ningún problema y va a aparecer vacío, ¿no? Luego vienen los remitentes y destinatarios. Básicamente, origen y los destinos, el RFC y el nombre, y fecha de salida o llegada junto con los kilómetros. ¿Sale? Más abajo vienen pues las direcciones más a detalle. Viene el número interior, qué colonia es, localidad, municipio, estado, país y el código postal. ¿Sale? Ahora viene dividido de esta manera. Posteriormente vienen las mercancías. ¿Sabes qué? Llevo una unidad de tal material, llevo, ahora sí que las mercancías que vayan a trasladar, llevo carne, queso, leche, muebles, bocinas, ahora sí que todo va a venir ahí detallado. Al final me va a decir peso bruto total, que es si yo llevo 100 kilos de carne, 500 de queso, 400 de crema, al final llevo una tonelada, pues ahí me va a decir 1000 kilogramos, ¿sale? Luego, bueno, lo del material peligrosos, en dado caso de que aplique, ahí aparecerá su embalaje, en dado caso de que no, como es el ejemplo de ahorita, pues vendrá vacío. Luego vendrá lo que es la documentación aduanera. Si no es un flete internacional de exportación o importación, pues también va a venir vacío. Luego, cantidad transportada, bueno, ahí vendrá también, no aplica y listo. Luego con lo de la COFEPRIS, me brinqué esa ventanita al momento de la captura, pero toda la información que nos pide, pues es esta. El sector, la denominación tal, el lote, caducidad, el registro sanitario, fabricante, forma, condiciones en las que se transporta, el químico, ingrediente, todo esto de la COFEPRIS, pues va en este apartado. El ejemplo que estamos viendo no lo lleva, por eso aparece todo vacío. ¿Vale? ¿Qué más información viene? Hasta el final, lo que ya conocemos, medio de transporte. Ah, si estoy familiarizado, pues es mi camión, que tal configuración vehicular con tantas llantas tantas llantas, perdón, y tantos ejes, que mi permiso es el transporte privado de carga, mi número de permiso, placa, año. Ahora se agrega el peso bruto vehicular, que antes no lo sabíamos o no estábamos obligados a ponerlo, ahora sí, los seguros, placas y bueno, toda esta información. Y al último, ¿quién es el operador? Básicamente es todo. Ahora, desde mi punto de vista personal, nosotros vamos a implementar pues algunas plantillas. ¿Por qué? Porque es muchísima información la que no vamos a tener que plasmar en papel, ¿no? En nuestro formato PDF que tengamos. ¿Por qué? Porque si yo hago fletes en el norte del país, cortitos, o en el sur, no los hago dentro del Istmo, no llevo mercancías que tengan que ver con la COFEPRIS, pues hay datos que aquí no me interesan. Simplemente pondremos con COFEPRIS no aplica y todo este espacio lo borraría, la verdad. Entonces vamos a estar trabajando en plantillas para que sus cartaporte pues salgan lo más compacto y legibles posible, ¿sale? Ahora ya casi para terminar esta pequeña plática que vamos sobre el tiempo, pues vamos a hablar acerca de unas consideraciones pues bastante importantes en cuanto a esta versión 3. Existen dos catálogos, el catálogo de carta aporte ahora en versión 3, pero recordemos que también tenemos el catálogo de CFDI ahora en versión 4. Estamos haciendo la transición de carta aporte 2 a 3 y hace poco más de un año se hizo la transición de CFDI 3.3 a 4.0. ¿Por qué menciono esto? Porque cada catálogo es diferente. Sin embargo, cuando yo timbre en carta aporte 3, pues mi CFDI es 4.0. Al final de cuentas, necesitamos considerar ambos para que no tengamos problemas. Me he encontrado con algunos problemas, se los platico. Básicamente, si ustedes quieren consultar cuáles son los catálogos, le ponen en el SAT, ¿sabes qué? Catálogo carta aporte, nos va a mandar a una página similar a esta. Esta es toda la información referente a, pero están los catálogos que se actualizaron el 25 de enero de este año. En el caso del CFDI 4.0 del anexo 20, recordemos que el anexo 20 básicamente es un documento que dice la factura debe de llevar
tal dato, tu nombre, el de tu cliente, tu RFC, el de tu cliente, códigos postales, claves. Este documento, el anexo 20, es quien ahora sí que trae la batuta, quien trae las reglas de cómo se hacen las facturas. Ahorita estamos en la versión 4, lo mismo, lo buscamos en el SAT y los catálogos se actualizaron el 23 de febrero de este año, hace unos cuantos días. ¿Por qué menciono todo esto? Porque si nos metemos al catálogo de carta aporte versión 3 para buscar los códigos postales, solamente viene el código postal, a qué colonia pertenece y el nombre de la colonia. Por ejemplo, aquí en Ezequiel Montes 76650 es la colonia tal, Ezequiel Montes Centro. ¿A qué voy con esto? Solamente son tres datos, pero si nos vamos al catálogo de CFDI 4.0, hay más información. Nos dice, ¿sabes qué? Es el código postal tal, está el estado, municipio, localidad. Aquí son cuatro datos y aquí nada más son tres. ¿Y por qué lo menciono? Porque como no es el mismo formato, hemos tenido problemas. ¿En qué sentido? Si yo voy a hacer un traslado que involucre a Aguascalientes, que es el estado que viene aquí de ejemplo, veamos el primer código postal, el 20000, Aguascalientes, municipio y localidad, sí lo tienen, ¿sale? Entonces, al momento que yo haga mi complemento carta aporte, debo de especificar municipio y localidad. Caso contrario, si yo estuviera utilizando el, no sé, el 20005, no tiene ni municipio ni localidad. Aunque el sistema detecte municipio y localidad, necesitamos borrarlo. ¿Por qué? Porque la información no va a coincidir y nos va a marcar un error de que el código postal no existe, que cuando pones México y estado debes incluir bla, bla, bla. Es uno de los problemas más grandes que he revisado, pues ahora sí, ahorita. Recordemos que siempre que hay un cambio de versión, hay problemas de este tipo, ¿vale? Entonces, no se preocupen, tal vez ahorita es un poquito difícil de visualizar a la primera, sin embargo, reitero nuestro compromiso con cada uno de ustedes y veremos cada uno de sus casos en particular, ¿sale? Y bueno, un resumen ya para ir finalizando esta charla. El complemento carta parte 2, carta aporte versión 2, perdón, será válido hasta el 31 de marzo de este año, por lo que a partir del 1 de abril, la única versión vigente y obligatoria será la versión 3.0, por lo que tenemos 34 días, por ahí, poquito más de un mes, para hacer todos los cambios pertinentes. Yo en lo personal iría pues sacando toda la información. Si se dan cuenta, si ustedes ya timbran en dos, si no tienen nada que ver que lo de la COFEPRIS, que del Istmo y nada de esto, solamente nos falta un dato. ¿Qué dato? El peso bruto vehicular. Es lo único que necesitamos agregar para poder seguir en la 3.0. Básicamente es eso. ¿Sale? Luego, recordemos que la carta aporte en la versión 3 ahora se divide en dos documentos. Por un lado tenemos ahora sí que precios, impuestos y la factura como tal. Y por otro lado tenemos pues origen, destino, operador, todo lo que ya vimos del complemento carta aporte, que sí, lo del Istmo, que la COFEPRIS, orígenes, destinos, todo esto, ¿no? Se agregó también lo que es el ID CCP, que es un tipo de folio fiscal, por así decirlo, pero solamente aplica para el complemento carta aporte. Se agrega información ya mencionada del Istmo, de la COFEPRIS, se agrega peso bruto bicular, que este dato sí es importante, y ahora se agrega el código QR, que este código QR va a ir en el nuevo formato y al escanearlo nos va a mandar a una página del SAT donde podemos verificar la información de ese CFDI en particular. ¿Sale? Ahora también está el catálogo de direcciones que tenemos que tomar en cuenta, lo que les acabo de mencionar de CFDI 4.0 y complemento carta aporte 3.0. Tristemente, esos son problemas ajenos a ti y a mí. Al final de cuentas, tenemos que considerarlos. Yo espero que en un futuro el SAT pues actualice los catálogos como debería de ser. Las últimas actualizaciones que vemos por aquí es en enero de este año en carta aporte y en febrero de este año en CFDI 4.0. Yo espero que más adelante se hagan las correcciones pertinentes para no tener este tipo de problemas a la hora de timbrar. Básicamente, pues es eso. No sé si quedó claro. Ya casi pues, terminamos con esta charla. Reitero, es
la introducción, ¿sale? Yo me quedo con que no hay muchos cambios, solo necesitamos el peso bruto vehicular. Si me dedico a trasladar mercancías que tengan que ver con la COFEPRIS, como en el ejemplo que veíamos de las vacunas de COVID de hace unos años en la pandemia, bueno, si yo las trasladaba, pues sí tendría que tener toda esa información y especificarla, ¿no? Pero si mis fletes son igualitos, no involucran esto que les comento, no pasamos por el istmo, bueno, pues todo sigue igual, solamente necesito el peso bruto vehicular. ¿Sale? Y pues prácticamente con esto estamos terminando esta charla. Espero que haya sido de su agrado, que lo poquito que les compartí pues les haya servido para empaparse un poquito acerca de esta nueva versión del complemento. Recordemos que los que adquieren la licencia de Compact I con un servidor con nosotros, bueno, pues tienen derecho a las actualizaciones y de mi parte pues el soporte técnico para esta nueva versión. Actualmente estamos trabajando en desarrollar las plantillas pertinentes. ¿Por qué? Porque como les mencionaba, si no traes información del Istmo, de Cofepris, pues es mucha información que va a ir en blanco. Entonces, si son 4 hojas y yo solamente ocupo 2, bueno, pues veremos la manera de simplificarlo lo más posible, ¿vale? Entonces, si no hay preguntas, yo me estoy despidiendo. Terminamos justito 1 minuto, 2 antes de las 11. Para mí es un placer haber estado nuevamente con ustedes. Les dejo mi número para cualquier cosa que necesiten y pues estamos a la orden, ¿vale? Que tengan una excelente mañana, un excelente día y nos veremos próximamente. Estoy seguro que no va a ser la última vez que hablemos del complemento carta aporte, ¿vale? Saludos a todos y nos vemos.